Hola, buenas tardes. Soy la maestra Aurora Farfán Márquez, coordinadora del programa de alta exigencia académica de PAEA. Les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación tenemos la participación del doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez con la conferencia titulada Pruebas y recomendaciones en pandemia. Nuestro ponente es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en Ciencias de la Salud en Epidemiología por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en Ciencias Políticas de Salud Global por la Universidad de Londres, jefe de la Clínica del Viajero y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID-19, ambas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesor y tutor de la Facultad de Medicina y de otras instituciones. También ha sido premiado en diversas ocasiones y es miembro de sociedades médicas a nivel mundial. Los dejamos con el doctor Jorge Baruch. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Aurora Farfán. Para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes, pues en esta sexta feria y pues también presentarles un tema que está pues básicamente muy en boga, prácticamente cambiando constantemente en torno a las pruebas de diagnóstico COVID. Y bueno, esto tiene que ver mucho con relación a la movilidad, entre otras cosas, y me gustaría llevarlo hacia la práctica, presentando algunos temas sobre restricciones de viaje, como ejemplos de cómo es que va cambiando esta pues, situación en torno a la movilidad, la interacción social y su relación con las pruebas de diagnóstico COVID. Esto, pues, gracias a toda la experiencia que hemos reunido dentro de la Clínica del Viajero de la UNAM, pues que es una unidad especializada básicamente en cumplir con las restricciones de viaje de todos los países y que lleva más de 10 años en llevando a la práctica todas estas restricciones de viaje para múltiples destinos en el país y en el mundo. Entonces, sin más, pues me voy a permitir abordar este tema sobre pruebas de diagnóstico COVID. Estas también se llevan a cabo en el Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM, que se ubica, tiene varias unidades de toma de muestra. Una se ubica en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, otra se ubica en el Centro de Estudios para Extranjeros de la Ciudad Universitaria y otra unidad de toma de muestras pues se ubica en el Instituto de Oftalmología Conde Valenciana. Entonces tenemos amplia experiencia ya que llevamos desde abril del 2020 en tomando estas pruebas de diagnóstico, PCR, rápidas de antígeno, en fin, ya veremos más adelante. Entonces, vamos a abordar el tema desde un punto de vista práctico, que son las restricciones de viaje a nivel global. Básicamente, en todo el mundo, alrededor del 228 países, territorios, áreas que han sido monitoreadas constantemente por la Organización Internacional de las Migraciones, pues han implementado alrededor de 109,000 tipos de restricciones y requerimientos de viaje que se mantienen prácticamente sin cambio significativo desde abril del 2020 y hasta la fecha. Es importante que entendamos que las pruebas rápidas, las pruebas de antígeno, las pruebas diagnósticas, se ubican dentro de la rama de requerimientos sanitarios para poder movilizarse y no así dentro de las restricciones. Recordemos que las restricciones para movilizarse pues significan negativas para poder ingresar a algún país, algún territorio, en fin. Y por otro lado, pues tenemos la parte de restricciones, de requerimientos que incorporan condiciones médicas y dentro de estas condiciones médicas, pues está, por ejemplo, las pruebas de PCR, las pruebas rápidas de antígeno, las cuarentenas, en fin, todas estas pruebas que puedan llegar a significar un diagnóstico para detectar la presencia o no del virus, ¿no? O la presencia o no de anticuerpos. Entonces, aquí podemos ver cómo es que los países han transitado paulatinamente y gradualmente en color rojo de implementar restricciones a pasajeros, a personas entrantes a algún territorio, hacia preferir este tipo de condiciones médicas, de requerimientos, como son las pruebas de antígeno, las pruebas de PCR, que vemos iluminadas con tendencia con una línea amarilla y que han predominado en estos últimos meses en torno a la pandemia. Aquí podemos ver a modo de mapa, pues cómo es que van
transitando estos países, van flexibilizando sus restricciones y van implementando requerimientos y por ende, pues está pues esta situación de, pues, poder ver un mapa prácticamente en color rojo hacia ver un mapa en mayo del 2020 hacia ver un mapa pues ya en varios tonos de amarillo y pues algunos en rojo, pero no tantos, casi la mitad, en tonos de pues de color amarillo, ¿no? Entonces, esto ya significa una flexibilidad, pero mayores condiciones de implementar PCRs y pruebas rápidas de antígeno. Entonces, podemos ver cómo es que la gran parte de los países, vean, dentro de los requerimientos que están las cuarentenas o las pruebas de COVID, como ya lo hemos visto, pues está solicitando pruebas de COVID, ¿no? Que pruebas rápidas, pruebas de PCR, para evitar estas cuarentenas prolongadas en una gran cantidad de los países que pues están comenzando a movilizarse después de una parálisis prácticamente de un año de implementar pues restricciones radicales en la movilidad. Entonces aquí podemos ver por región algunos países cómo se han comportado en cuanto a pruebas, exigencia de pruebas, de requerimientos de COVID contra los que exigen o implementan restricciones que pues por nacionalidad significa que no se pueden mover de un país a otro y que las pruebas van a ayudar precisamente a incrementar la movilidad y aumentar esta flexibilidad. Vemos, por ejemplo, en color rojo ya sabemos que son las restricciones y en color amarillo los requerimientos que incluyen las pruebas rápidas o pruebas de PCR. Y aquí podemos ver cómo es que una de las regiones de Europa, perdón, una de las regiones del mundo más importantes que mantienen un alto nivel de restricciones, poco flexibles, son pues la región de la Unión Europea y la región de Asia-Pacífico. Vean cómo es prácticamente 50-50, 50% de los viajeros provenientes de algunos territorios, áreas o países, van a necesitar pues cambiar sus itinerarios porque no pueden entrar debido a las restricciones, pero un 50% sí lo van a poder hacer porque se están implementando requerimientos como pruebas de PCR, pruebas de antígeno, y esto pues, no les da la opción de movilizarse. Igual Asia Pacífico está en la misma situación y tenemos el extremo contrario, que es aquellos que solamente están pidiendo pruebas, declaraciones de salud para poder ingresar a sus territorios en estas, pues prácticamente desde el inicio de la pandemia, comparado con otros que todavía permanecen con restricciones muy activas, ¿no? Que es prácticamente la región de África, África subsahariana, y vemos regiones como América del Sur o Latinoamérica, en donde pues prácticamente representan estos requerimientos pues un 70-80%. Esto quiere decir que más países de Latinoamérica, del continente americano, pues están ya solicitando estas pruebas rápidas de detección de antígeno, pruebas de PCR, para poder ingresar a los territorios y poder movilizar. Bueno, entonces esto está ayudando a la recuperación de la movilidad internacional, a pesar de que pues sigue todavía persistiendo un gran alentamiento en la recuperación, como podemos ver en esta gráfica, en donde pues prácticamente desde que se declaró la pandemia a mediados de marzo, pues se cayó prácticamente la movilidad internacional, prácticamente se paralizó en un 97% esta movilidad comparado con pues épocas de prepandemia, enero, diciembre del 2019, y así se ha mantenido prácticamente sin un incremento significativo. Pues para mediados de este año estábamos hablando de una parálisis de alrededor del menos 70, menos 88%, y vamos a ver cómo es que se están retomando esta movilidad y se va incorporando estas pruebas rápidas de detección de antígeno, pruebas de PCR, a un mayor incremento, una mayor recuperación, pero que no va a ser importante si no es hasta mediados del próximo año 2022. Esto se va a ir aunado a los avances en las campañas de vacunación y que es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque junto con las pruebas de COVID, pues van a ser prácticamente la tendencia en el incremento de la movilidad a nivel internacional, pues durante los siguientes meses, ¿no? Vemos cómo es que la movilidad también tiene mucho que ver la parte de vacunación, de la proporción de personas vacunadas. Vemos como México, pues
Obviamente estas cifras están cambiando prácticamente semanalmente. Yo les presento algunas cifras pues de alrededor de hace un mes, ¿no? Pero pues ustedes pueden consultar las más recientes pues conforme se vayan publicando. No ha variado mucho, realmente no ha habido un gran avance. Vemos como en la frontera ha sido difícil poderla reactivar precisamente por las bajas cifras de proporción de personas vacunadas, ¿no? Estamos hablando de un promedio de un 50% de personas vacunadas, pues con respecto a otros países o incluso a los países fronterizos, a los estados fronterizos del lado de Norteamérica, ¿no? Entonces, y vemos cómo existe también una gran inequidad en cuanto a la proporción de personas vacunadas en la frontera sur que en la frontera norte. Entonces, esto también va a incidir significativamente en el incremento de la movilidad y obviamente a menor número de personas vacunadas, pues va a haber una mayor proporción de requerimientos enfocados a pruebas de diagnóstico, como pruebas de antígeno, que van a solicitar, por ejemplo, las autoridades norteamericanas para poder movilizarse hacia el interior del país, sobre todo en la frontera terrestre del norte de nuestro país. Es complejo el panorama de vacunación que tenemos a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque básicamente es un panorama de inequidad. Vemos como hay algunas regiones del mundo, como el sureste asiático y África subsahariana o América Central, en donde prácticamente la cobertura es mínima comparado con el resto de los países occidentales, de grandes economías bien desarrolladas, como lo puede ser la Unión Europea o Norteamérica, exceptuando México. O como es el Cono Sur, el caso de, por ejemplo, Chile, ¿no? Entonces, esto habla de una gran inequidad social en donde van a estar persistiendo los requerimientos sobre pruebas rápidas de detección de antígenos o pruebas de PCR que se van a tener que estar solicitando constantemente para poder pues paliar esta falta de vacunación, de proporción de personas vacunadas. Tenemos horizontes de alcanzar inmunidades de rebaño por arriba de abril del 2022, o sea, la segunda mitad del 2022, en la mayor parte de los países, sobre todo en los países de mediano o a bajo ingreso, y pues algunos países de buen ingreso económico, pues van a estar alcanzando a finales de diciembre de este año algunas cifras importantes de inmunidad de rebaño, lo cual va a permitir de alguna medida, flexibilizar todavía más implementar un poco más de requerimientos de vacunación y un poco menos de requerimientos de pruebas rápidas de detección de antígenos, pruebas de detección de las PCR. Entonces, esto nos habla de que pues estas pruebas de PCR, pruebas rápidas de antígeno, que es lo que se utiliza normalmente para detectar la presencia del SARS-CoV-2, que es el coronavirus que causa en alguna proporción importante signos y síntomas de la enfermedad y aparte pues el desarrollo de COVID puede ser grave, complicaciones que requieran hospitalización o nos lleven a la muerte. Va a seguir persistiendo por lo menos, como pueden ustedes ver, durante la segunda mitad prácticamente del 2021, pero también hasta la segunda mitad del 2022 en la mayor parte de los países, hasta no alcanzar una buena proporción de población vacunada que nos permita ya modular la intensidad de la transmisión y empezar a disminuir este tipo de requerimientos sanitarios como lo pueden ser las pruebas rápidas de detección de antígeno y PCRs, ¿no? Lo podemos ver en forma de lista, a modo de cuál es el porcentaje de población vacunada, o lo podemos ver en mapas como lo presenté. Ahora, ¿qué restricciones de viaje para las personas vacunadas pueden llegar a haber? Aparte de las pruebas de PCR, las pruebas de detección de antígenos rápidas, pues también va a estar esta parte de las vacunas. ¿Cómo es que las vacunas van a ayudar? Bueno, por un lado van a pedir certificados internacionales de vacunación, pero también van a poder pedir certificados internacionales que demuestren que una persona ha sido sometida a una prueba de diagnóstico como las que estamos abordando en estos momentos, pero una no va a exentar a la otra seguramente en un gran tiempo y sobre todo van a estar limitadas al tipo de vacunas que están siendo pues reconocidas a nivel mundial como las autorizadas en algunos países. ¿Y cómo es que podemos ver estas vacunas precalificadas? Pues a través de la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, cómo van a ir avanzando. Aquí pues tenemos las más importantes, Pfizer, AstraZeneca,
Tenemos las diferentes genéricos de AstraZeneca, Johnson, Moderna, Sinovac, Sinopharm, y seguramente en la segunda mitad del año va a estar incorporándose Sputnik V y CanSino a esta lista de uso de emergencia conforme vayan terminando sus estudios de precalificación. Tenemos a la Unión Europea, que ya acepta algunas, como Pfizer, AstraZeneca, en sus diferentes presentaciones, la de Janssen, Johnson Johnson, pero también ya está siendo evaluada, por ejemplo, COVID-19, la vacuna de Sputnik V. Entonces, vamos a tener varias poblaciones, dependiendo de la inmunidad adquirida por vacunación, pero también de la inmunidad adquirida por la infección, y que por eso es importante hacer un número importante de pruebas de PCR, pruebas de detección de antígenos, porque así nos permite estimar qué población ha adquirido la protección a través de la inmunidad natural, a través de la inmunidad por vacunación o una inmunidad combinada. Y esto es a lo que lo llamamos inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces se clasifican en 3 poblaciones. Recordemos que la protección que brinda una vacuna depende del entorno, de las condiciones de la epidemia local, ¿no? Prácticamente muchas de las vacunas que han sido ya autorizadas tienen altos niveles de efectividad, sobre todo para combatir la muerte o las complicaciones, y varía dependiendo del número necesario a vacunar, que más o menos andan en 119, 108, 80 algunas vacunas, 78 personas para prevenir un caso, ¿no? Entonces tenemos de tomar en cuenta esas dos cifras, la efectividad por un lado que brinda, pero también el número necesario a vacunar para poder prevenir un caso. Entonces, de tal manera que es importante el uso de pruebas de diagnóstico, no solamente para la mitigación de la pandemia, sino también para la contención de los casos, porque pues vamos a tener población que va a adquirir la infección de manera natural y por ende va a desarrollar un estado de protección, de inmunidad, pero eso no garantiza que esta inmunidad sea por completo de calidad. Para eso es importante vacunarnos a pesar de que hayamos sido diagnosticados previamente con una infección de SARS-CoV-2 o con el desarrollo de COVID-19. Vamos a tener la inmunidad adquirida a través de la vacunación en personas que no se han contagiado de COVID y no han sido portadores o no han desarrollado signos y síntomas. Y vamos a tener una inmunidad híbrida, que es la que se desarrolla al momento de estar vacunándose, pero que ya previamente tengan antecedentes de haber enfermado por COVID o haberse infectado y mantener una enfermedad asintomática. Entonces, esta inmunidad híbrida nos va a hablar de que es alrededor de 100 veces más potente que la inmunidad adquirida naturalmente o por la vacunación. En el caso de la actividad por vacunación es hasta 25 veces más potente y puede asegurar una buena respuesta de inmunidad de memoria que nos asegure una capacidad de montar medidas que nos prevengan contra el desarrollo de infección, incluso de enfermedad a largo plazo. Todavía no sabemos a qué largo plazo y por eso es importante que estas pruebas de diagnóstico que miden los anticuerpos presentes en la sangre no se tomen como un parámetro para estimar la protección conferida, ya sea por la vacunación o la protección conferida por la inmunidad natural, porque recordemos que, como lo vemos aquí, existen 2 modalidades de inmunidad de protección que nos confiere la presencia del virus o la presencia de una vacuna. Una es la respuesta, digamos que a base de anticuerpos, ¿no? Y otra es la respuesta que es tan enérgica, esta respuesta de anticuerpos, que puede llegar a estimular la memoria que las células inmunológicas de nuestro cuerpo, que nos confieren protección contra varios virus, bacterias, parásitos, sean capaces de guardar esta información por periodos prolongados, y entonces si disminuyen nuestros anticuerpos, a pesar de eso, se mantiene la memoria, y en cuanto existe una exposición secundaria o terciaria al virus, en este caso el SARS-CoV-2, bueno, entonces estas células de memoria recuerdan y producen grandes cantidades de anticuerpos para protegernos contra el desarrollo de una infección o de una enfermedad grave.
De tal manera que, pues, recordemos que hasta el momento las pruebas de diagnóstico que se están tomando como métodos para ayudar a detectar la presencia del virus y descartar la presencia del portador o el estado de contagiosidad de una persona para poder movilizarse o incluso entrar a algunos restaurantes o algunas actividades en espacios públicos. Son nada más aquellas que detectan la presencia del virus o las partes de un virus, como pueden ser la PCR o las pruebas rápidas de antígeno, ¿no? Entonces, hasta el momento, bueno, recordemos que la inmunidad de rebaño, entonces consiste de estas tres variantes de personas, las que adquirieron infección natural, que está, aquí las vemos en morado, las que adquirieron inmunidad por vacunación y las que adquirieron esta inmunidad híbrida, en donde ya fueron infectadas previamente, pero ahora fueron vacunadas y entonces mejora su respuesta, su calidad de respuesta o protección. Entonces, así es como se integra la inmunidad de rebaño y es lo que nos va a dar esta cifra de inmunidad de rebaño, que en el caso de Estados Unidos más o menos se va a mantener entre el 60 y el 70%, por lo menos en este año 2021. Y no se va a alcanzar una inmunidad superior al 80-90%, que es la necesaria con la variante Delta, hasta pues mediados seguramente del próximo año 2022. ¿Por qué? Pues porque la aplicación de vacunas es inequitativa, las nuevas variantes cambian de transmisibilidad, la inmunidad pudiera llegar a durar no toda la vida y, bueno, las vacunas pueden llegar a cambiar el comportamiento de las personas y entonces aumentar la interacción social y promover nuevas variantes que pudieran llegar a tomar el control o evadir la respuesta, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ver también la probabilidad de contagiarse, ¿no? Y de salir positivos en una prueba con el estatus de vacunación. Por eso es que pues van a persistir estas pruebas rápidas de detección de antígeno, pruebas diagnósticas de COVID, por un largo tiempo hasta que no lleguemos a alcanzar la inmunidad de rebaño, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de la presencia de infección y la abundancia del virus en un lugar. Entonces, por eso es que es muy importante, aparte de usar las pruebas de detección de antígenos rápidas o de PCRs para descartar la presencia del virus, pues disminuir la probabilidad de contagios a través del uso de cubrebocas de manera masiva en espacios públicos, ya que, y cómo es que pueden llegar a aumentar su efectividad. Pues usando, bueno, obviamente seleccionando los lugares a donde vamos a estar, obviamente un, debemos de cumplir ciertas características para que mantener la efectividad de un cubreboca y disminuir nuestra probabilidad de contagio y con ello disminuir nuestra probabilidad para necesitar una prueba de diagnóstico a través del uso correcto y masivo del cubreboca. Esto es tapando nariz y boca, porque recordemos que cuando uno hace una prueba de detección de antígenos o de PCR, la mayor concentración, la mayor carga viral en los primeros días de contagio se concentra en la cavidad de la nariz. Entonces, y después ya en los días subsecuentes puede llegar a también concentrarse en la garganta. Pero generalmente por eso es que se toma la muestra o las muestras a través de la nariz, porque tenemos una mayor probabilidad de detección a través de esta cavidad, la cavidad nasal. Y por ello también es importante que el cubreboca tape esta cavidad, los orificios nasales, la nariz, para disminuir el riesgo de estar contaminando el ambiente con partículas virales que se desprenden de esta cavidad, la cavidad nasal, tapando nariz, aparte de la boca, ¿no? Entonces, ese es el uso correcto para disminuir el impacto del contagio y con ello la necesidad de uso de pruebas de diagnóstico. Obviamente, seleccionar lugares con ventilación adecuada, con buena distancia física, con un aforo limitado, preferir que las personas no estén haciendo una gran cantidad de actividad física o cantando y permanecer poco tiempo o solo el tiempo necesario en el espacio público. ¿Por qué? Porque esto puede aumentar la cantidad de partículas virales que pueden ser, se pueden ir depositando en nuestros pulmones o en nuestras vías aéreas y con ello pues aumentar la probabilidad de desarrollar un contagio o poder desarrollar una vez contagiados una enfermedad de gravedad.
como aquí vemos, por ejemplo, tenemos unas gráficas de cómo es que una persona que está solamente respirando puede aumentar la carga viral o el número de partículas concentradas en el ambiente, en un espacio público, conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, el respirar, pues, llega a un límite y después de ahí se empieza a diluir. El hablar aumenta significativamente y de manera sostenida hacia el alza el número de partículas que se están exhalando, si es que no se usa un cubreboca, por eso es que debemos de ver ahorita la línea continua, la línea con círculos. Si tosemos también aumenta de manera exponencial esta cantidad de partículas virales que se expulsan al medio ambiente y que lo contaminan en caso de no tener cubreboca. Y si es estornida, bueno, también aumenta de manera significativa el número de partículas concentradas en el ambiente. No así, por ejemplo, cuando tenemos un cubreboca cualquiera que sea, KN95, N95 o quirúrgico, en donde nosotros podemos ver en estas líneas punteadas, ¿no? No continuas, discontinuas, cómo es que la carga viral se mantiene hacia la baja y nunca es en aumento. Pero también a esto le tenemos que añadir la probabilidad de contagio por el comportamiento humano. Realmente, a un comportamiento errático de la población, originado por una mala comunicación del riesgo por parte de los gobiernos, de la iniciativa privada y de la sociedad civil organizada, pues vamos a tener la mayor probabilidad de generar variantes resistentes a las vacunas, o incluso que evaden esta respuesta de protección conferida a través de las vacunas, y con ello vamos a tener una necesidad mayor de hacer más pruebas para contener la epidemia de detección de estas nuevas variantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aumenta este número de contagios en toda la población, aparte de las variantes? Por ejemplo, la variante Delta, por ejemplo. Pues una movilidad sin moderación, una interacción social sin medidas sanitarias. Se ha visto también que las reuniones están asociadas a un aumento en los contagios y obviamente una mayor demanda de pruebas de diagnóstico y campañas de políticas en aumento, ¿no? En este caso en la India, pero bueno, pues se puede dar en cualquier país. Y una vacunación lenta también aumenta la probabilidad de tener estas curvas de crecimiento exponencial como las estamos viendo ahora en México. Existen, recordemos que varios tipos de variantes. Tenemos las variantes de preocupación y tenemos las variantes de interés que se detectan una vez que se hace la secuenciación, que tienen acumuladas ciertas mutaciones. Y después tenemos las variantes de preocupación, que se detectan cuando se observa un patrón inusual en una curva epidémica. Entonces ahí cambia el número básico de reproducción y con ello pues aumenta su transmisibilidad. Pudiera ser esta variante de preocupación, o incluso también evade la respuesta inmunológica y por eso pueden llegar a ser de preocupación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el número básico de reproducción, o sea, la cantidad de veces que se reproduce el virus o de contagios que se origina a través de un caso, pues varía dependiendo de las variantes que tenemos. Por ejemplo, la más importante ahorita es la Delta, ¿no? Que representa una gran proporción de casos en México, por lo menos, que es el doble de contagiosa que la variante que la variante original, el virus original de Wuhan, y es hasta un 60-77% más contagiosa que la variante Delta, ¿no? Entonces, eso también es importante a tomar en cuenta para poder seleccionar o poder actualizar la percepción del riesgo y con ello, bueno, estar en un tiempo adecuado para poder hacerse una prueba ante cualquier sospecha de signos y síntomas de COVID, porque pues el hecho de hacerse una prueba incrementa la probabilidad o la posibilidad de poder cortar las cadenas de transmisión o de contagio al momento de que las personas se vuelven conscientes de que están enfermas o de que son portadoras, a pesar de no desarrollar signos y síntomas, y con ello, pues, transmitir estas infecciones a otras personas, ¿no? Entonces aquí podemos ver también, en este caso de las variantes, cómo es que la variante Delta ha cobrado importancia en prácticamente todos los países y con ello también se han recrudecido las medidas de requerimientos sanitarios en varios de los países y con ello pues conlleva la mayor demanda de pruebas de detección de antígeno, pruebas rápidas de PCR para poder ingresar a diferentes países, como es el caso de Alemania, de Israel, por ejemplo, que también elevó
el número de, de restricciones o incluso de requerimientos de pruebas ante el aumento de la variante Delta, que es el color naranja. El color naranja es la proporción de casos asociados a la variante Delta. En Bélgica, por ejemplo, en Dinamarca, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, y entonces en Kenia. Y entonces ello aumentó la cantidad de requerimientos y con ello la demanda de pruebas rápidas de detección de antígeno o de PCRs para que la población estuviera en capacidad de pues controlar estos contagios. Esto va a depender obviamente de las políticas internas de cada país. México no ha decidido pues irse por una vía de contención, perdón, de mitigación de los efectos que pueden tener esta alta eh, contagiosidad y esta elevación en el número de casos de manera exponencial, y prefirió hacer a un lado la contención, ¿no? Que tiene que ver con el uso de pruebas. Pero bueno, cuando estamos hablando de movilidad, entonces tenemos que tomar en cuenta que las pruebas van a ser un requisito. Ahora, cuando estamos hablando de pruebas de diagnóstico COVID, también tenemos que tomar en cuenta el tipo de actividad que se están reactivando. Y en este caso es muy interesante y muy importante porque justo estamos dando esta plática en un momento en el cual pues prácticamente estamos a menos de una semana de la reactivación de las actividades escolares en nuestro país, por lo menos a nivel primaria y secundaria, en gran parte de la República Mexicana. Y con ello, bueno, tenemos que hablar de esta variante, cómo se está comportando en las actividades escolares en menores de edad, por ejemplo, de 12 a 17 años o menores de 12 años o incluso mayores de 12 años, cuando se decide reactivar las escuelas. Entonces, y está presente la variante Delta. Pues los patrones de dispersión comunitaria apuntan a jóvenes y niños en entornos educativos. Vean cómo es claramente que estos entornos aumenta la proporción de casos asociados con variante Delta, que están en rojo, a diferencia de la variante Alfa, que está en azul, y aumenta de manera exponencial, ¿no? Entonces, esto es interesante cuando lo vemos desde la perspectiva de México, que tiene una alta incidencia de casos asociados a variante Delta y está próximo a reactivar sus actividades en los centros educativos en menores de edad. Entonces, aquí se ve claramente cómo se asocia un patrón de alta contagiosidad en niños y sobre todo se enfoca en esta población de grupos de edad de entre 10 y 19 años. ¿Esto qué va a elevar? Pues va a incrementar la necesidad de hacer pruebas de diagnóstico oportunas. Ya vimos que, por ejemplo, el posicionamiento de la Ciudad de México, Sheinbaum hace algunos días acaba de posicionarse y pues que no va a incrementar el número de pruebas que se van a hacer en los centros educativos, que para eso están los kioscos. Entonces la población va a tener que ir a hacerse pruebas a los kioscos independientemente si está o no reactivando los centros de educación. Entonces, esto todavía cobra más interés en el tiempo en el cual es el ideal para hacerse una prueba. Recordemos que una prueba, sea de PCR o sea de antígenos, debe de esperar el tiempo ideal para poderse indicar. ¿Esto qué quiere decir? Debe tomar en cuenta el periodo de incubación, que es en promedio de 3 a 5 días después de estar en contacto con el caso confirmado, ¿no? Entonces, contando el día de contacto como el día cero. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que tuvimos contacto con un caso confirmado, pues tenemos que hacernos una prueba, programar hacernos una prueba, no de inmediato, sino dejar pasar el tiempo de incubación, que son de 3 a 4 días, 5 cuando máximo, para podernos pues ir a hacer la prueba o en el momento en que tengamos signos y síntomas que a veces pueden llegar a iniciar con la variante Delta al tercer día después del contagio. Entonces, esto pues nos va a hablar de que pues habrá que estar al pendiente de los niños, de los signos y síntomas que a veces son un poco más subjetivos y por eso más difíciles de conocer en cuanto a los niños o los conocemos ya tardíamente. Entonces, esto habrá que estar muy al pendiente porque pues nos habla de que va a haber un impacto importante en la transmisión cuando se reactiven los centros educativos. Es algo natural, es algo esperado porque aumenta la interacción social. Y con ello, bueno, también deberá de incrementarse la demanda en las pruebas, pero pues ya saben que se tienen que hacer en tiempos específicos, ¿no?
Entonces, aquí vemos cómo es que este consorcio mexicano para la vigilancia de las variantes eh, en México, nos hace un reporte de la proporción de casos relacionados o asociados con las variantes de interés, de preocupación más bien, que es la delta, por ejemplo, la alfa, acá está, 7.2% del total. Este es para el 11 de junio, cada mes tenemos una nueva. La delta está predominando y seguirá predominando cada vez más. Ahora ya tenemos un 70 o un 90% de predominio en algunos estados de la República, pero, pues, por ejemplo, el 40%, que es de preocupación, en la gama 21%, y listo. Entonces, y aquí lo podemos ver también pues por estado, ¿no? Prácticamente, por ejemplo, vemos que Baja California Sur ya tiene un 100% de casos asociados con, pues, las muestras que se han secuenciado tampoco son tantas, son 17, de un total de, pues, varias miles. Entonces, pero el 100% dieron positivos asociados a variantes Delta. Por ejemplo, Tamaulipas un 20%, Coahuila un 44%, Campeche un 11%, Baja California un 33%, ¿no? Y en la Ciudad de México un 67%. Entonces, así es como nosotros nos vamos enterando de cómo es que se van movilizando y los requerimientos de pruebas de diagnóstico para poder ir delimitando la epidemia y poderla ir controlando. Hay algunas pues recomendaciones para eventos masivos en verano. Tenemos la enseñanza que ya nos ha dejado las Olimpiadas en Tokio, en donde pues hubo una falta de clasificación del riesgo en cuanto a las recomendaciones que se pueden aplicar, por ejemplo, a la apertura de centros educativos ahora en México. No hay instalaciones actualizadas en cuanto a los sistemas de ventilación. Es algo que también se puede aplicar a México en los centros educativos ahora que se estén reactivando. Y pues están basadas en acciones poco efectivas, ¿no? Y para hablar de efectividad, pues tenemos, por ejemplo, las menos efectivas, ya las hablaremos más adelante, pero pues son las declaratorias de salud, o sea, preguntarle a los niños si tienen signos o síntomas de COVID, por ejemplo, el tamizaje de temperatura también, si no se hace adecuadamente, es poco efectivo. Las pruebas son una de las que tienen una alta efectividad para combatir las cadenas de transmisión, pero bueno, ya vimos que la política de nuestro gobierno es hacer la menor cantidad de pruebas en personas asintomáticas y darle preferencia o prioridad a las personas con signos y síntomas. Entonces, con base a la movilización, pues tenemos semáforos de riesgo para podernos movilizar a diferentes regiones del país. Si estamos en un semáforo de riesgo rojo, pues no podemos movernos de nuestra casa, ni siquiera. Si estamos en un semáforo de riesgo, y esto va dependiendo del número de pruebas que se hacen y de que salen positivas, si estamos en un semáforo naranja o amarillo, tenemos que movilizarnos al interior de nuestro país, preferentemente a las regiones aledañas o dentro de nuestra misma región. Si estamos en un semáforo verde, pues entonces ya planear algún tipo de viajes, bueno, en amarillo, en regionales, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, y verde, pues ya interhemisféricos o intercontinentales, ¿no? En el caso de otros continentes, interhemisférico, en el caso de nuestro continente, que es América. Entonces, prácticamente este mapa ahorita ya está en verde oscuro todo el mapa porque tenemos una alta incidencia de casos, de preferencia a mayor incidencia, menor movilidad, eso es la idea. Tenemos diferentes semáforos a lo largo del mundo, por región, por ejemplo, la Unión Europea, o por país, por condado, en el caso de Estados Unidos, en donde pues va dependiendo del número de casos, de pruebas que se están haciendo y el número de casos que se detectan y con ello el color del semáforo que al momento de detectarse una mayor cantidad de casos, bueno, ya se va clasificando. Tenemos otros semáforos que también podemos ver a modo de mapas. Y pues la reactivación de viajes, como ya lo vimos, dependiendo de las restricciones y las recomendaciones que dependen del número de pruebas que se lleven a cabo, de la cantidad de los requerimientos de pruebas, de PCR, de antígenos que se lleven a cabo, pues va a ser la reactivación, ¿no? A nivel mundial, pues sigue en 70% a la baja la parálisis de estos vuelos internacionales, no así los viajes nacionales, ¿no? Los viajes al interior de los países están recuperándose, sobre todo en la región de América, en específico de Norteamérica y de Latinoamérica,
en donde pues incluso en algunos lugares como México ya están alcanzando niveles previos a la pandemia. Eso es una parálisis de menos 16, menos 20% en algunos estados de la República. Lamentablemente, pues la reactivación de los viajes se está dando en las economías bien desarrolladas o medianamente a altamente desarrolladas, como lo es en México. No así, la reactivación no está favoreciendo en estos momentos a las economías que más lo necesitan, que son las bajas o medio bajas en ingreso per cápita. Si nosotros queremos consultar las restricciones que se están implementando y si me tengo que hacer una prueba de antígeno, una prueba PCR para poder viajar, lo podemos hacer en mapas como este, que es kayak.com.mx en la parte de restricciones. Hasta el momento prácticamente no ha cambiado, este es el mismo panorama. Alrededor de 119, ahora son 139 países los que piden un requerimiento para mexicanos que viajan hacia estos países. Todavía siguen abiertos 6 países a nivel mundial para México sin restricción alguna y todavía siguen cerrados alrededor de 70, 80 países, varían a México, ¿no? A la entrada de México, que son los rojos. Entonces, bueno, la situación es compleja, va cambiando diariamente en cuanto a requerimientos y en cuanto a pruebas de PCR, pruebas de detección de antígeno y momentos en los cuales se tiene que hacer, porque recordemos otra cosa de las pruebas de diagnóstico de COVID. Las pruebas de diagnóstico COVID tienen una validez y también tienen una vigencia que hay que tomar en cuenta. Ya hablamos del periodo de incubación, que hay que respetarlo, pero ahora vamos a hablar, por ejemplo, de la duración de una prueba. Pues básicamente una prueba rápida nos detecta pues la presencia de partículas virales en nuestra garganta, en nuestra nariz, pero también a veces no son tan sensibles para detectar todos los casos. Entonces, lo que nos habla, por ejemplo, es que en el periodo inmediato, las siguientes 24 horas, si salen negativas, es muy probable que no seamos contagiosas, pero recordemos que es una fotografía, entonces podemos estar tomando la fotografía en el periodo de incubación. Por lo tanto, después de 24 horas se considera que a veces ya no son tan confiables los resultados y entonces pierden esa vigencia. Una PCR es un poco más, bueno, es mucho más sensible para detectar presencia del virus incluso en etapas tempranas de la incubación. Entonces, por eso es que tienen una vigencia de alrededor de 72 a 96 horas, en la cual puede llegar a ser confiable el resultado negativo. ¿Ok? Entonces, eso lo debemos, debemos de tomar en cuenta. Aquí se han publicado ya varios rankings. Este es uno de los más importantes de qué tan efectivas son algunas medidas para combatir las cadenas de transmisión y las epidemias locales del virus SARS-CoV-2. Entonces, ¿cuáles han sido las enseñanzas en cuanto a las medidas efectivas? Como bien se ha visto que las pruebas de detección son efectivas, pero no son completamente efectivas. Realmente se requiere combinar varias. No hay una estrategia 100% efectiva, es una sumatoria de medidas efectivas para combatir las cadenas de transmisión, por lo cual viene el siguiente mensaje en torno a las pruebas. Las pruebas de diagnóstico, no podemos confiar que hacernos pruebas va a ser la única medida por la cual nos va a garantizar que vamos a eliminar el riesgo de contagio en un grupo que se reúne. Entonces, ya sea un grupo pequeño de personas, un grupo mediano, un evento masivo, no. Las pruebas no van a ser no van a ser 100% efectivas para detectar todos los casos y por ello no podemos confiar en ellas solamente para poder decidir retirarnos las otras medidas. Son dependientes del tiempo de implementación, ya vimos que tienen vigencia las pruebas de diagnóstico y de acuerdo con el estado de la epidemia local. Ya hablamos de los semáforos. El distanciamiento social y las restricciones de movilidad son las más efectivas, entonces si vamos a estar contemplando hacer pruebas de diagnóstico, tenemos que combinarlas con las más efectivas también, que son distanciamientos sociales, restricciones de movilidad, y vean nada más la sanitización, el tamizaje de síntomas,
el tamizaje de síntomas es a través de un formulario preguntar que, si tienes signos o síntomas de COVID. Y las declaraciones de salud es, pues, que te pregunte, en lugar de una persona, que te pregunte un aparato a través de un formulario. Tamizaje de síntomas también es tomar la temperatura, por ejemplo. Entonces, vean, la sanitización, tamizaje de síntomas y declaraciones de salud son las menos efectivas y parece ser que la sociedad mexicana, al reactivar los centros educativos, parece ser que está confiando grandemente, con gran proporción en este tipo de medidas. Entonces, puede ser que nos estemos equivocando al confiar el 100% de nuestros esfuerzos en la sanitización, el tamizaje de síntomas y de las declaraciones de salud. ¿Por qué? Porque son las menos efectivas. Entonces, aquí vemos cómo, por ejemplo, las más son cancelar los eventos de reunión pequeños, como pueden ser, pues, las reuniones pequeñas. El cierre de instituciones educativas también es efectivo para controlar las epidemias, sobre todo cuando van en crecimiento, en ascenso o cuando están en los picos epidémicos, las restricciones de movilidad, el aumento de, vean nada más, la cancelación de eventos masivos, educar con buenas campañas o estrategias de comunicación que nos presenten la información de manera clara y que no sea controvertida, ¿sí? Las poco efectivas es una de ellas que tiene que ver con restringir la disponibilidad de las pruebas de diagnóstico, ¿no? Que es nuestro tema en estos momentos. Entonces, y otra también muy importante es poner a disposición, aumentar la capacidad de diagnóstico y no limitarla solamente, por ejemplo, a los kioscos, ¿no? Sino acercarla más a la población, e invertir más en la capacidad de diagnóstico, en los lugares donde se puede ir a hacer la población pruebas, independientemente si tiene signos y síntomas, porque es importante detectar casos asintomáticos, sobre todo ahora que van a incrementar la movilidad de niños. Entonces, todo este tipo de estrategias es importante promoverlas, porque si uno las detiene, pues vemos cómo es que pues nada más está disminuyendo la efectividad de las medidas que pueden ayudarnos a contener una epidemia. Entonces, ¿qué pasa con las pruebas de diagnóstico cuando estamos hablando de viajes internacionales? Vean cómo se pueden combinar o dejar solas. Por ejemplo, una prueba previa al viaje con una recomendación de no más de 48 horas de vigencia al momento de abordar, su efectividad es baja. Prácticamente tiene una efectividad alta o buena durante el vuelo. ¿Por qué? Porque precisamente es cuando mayor vigencia tienen, ¿no? Hasta el 75%, más o menos 178 países la está implementando. La cuarentena de 14 días puede llegar a ser reducida con una prueba de PCR al arribo, con opción o no de reducción. Esto es a lo que les llamo reducida, de 10 días. La efectividad es buena, de 78 a 99% para reducir el riesgo de ingreso de un caso positivo altamente contagioso que pueda contagiar a otros viajeros o otras personas en la comunidad. La están implementando alrededor de 90 países, una cuarentena corta de 17 días más una prueba posterior, tiene una efectividad del 94%, se están implementando en alrededor de 14 países. Una PCR post-viaje tiene una baja efectividad de 40%, solamente 13 países la están implementando, pues hay países sin medidas como México, ¿no? Entonces, alrededor de más de 50 países exigen una prueba previaje PCR para exentar de cuarentenas. Ya vimos cuál es la efectividad, hasta el 75%, que es baja, se considera baja. Sobre todo, la efectividad está concentrada durante el vuelo para reducir el riesgo de transmisión. ¿Qué está pasando con las pruebas de detección de antígeno rápidas o las pruebas de PCR? Pues se tiene que emitir un resultado que tenga una validez internacional y que pueda ser verificable, auditable. ¿Cómo se está haciendo eso? ¿Cómo se está logrando? Se vio que las pruebas en papel, los resultados en papel son difíciles de rastrear o de asegurar la calidad de ellas o la confiabilidad. Entonces, lo que se hace ahora es enlazarlas a través de plataformas.
el Centro de Diagnóstico COVID, a través del Departamento de Ingeniería Biomédica, ha podido desarrollar desde abril del 2020 un sistema que puede generar códigos QR y enlazar estos resultados a través de un QR a cualquier autoridad que así lo quiera corroborar, a un sitio web de la universidad en donde verifica que la información que está desplegando el viajero en el papel o de manera digital se ha escaneado y se ha verificado por el agente migratorio, la autoridad sanitaria que así lo requiera. Esto fue lo inicial. Ahora ya se están usando algunas aplicaciones que no necesitan de enlazarse a Internet para poder evocar a un resultado que se presente en línea a través de publicar o tener disponible en una base de datos en Internet los resultados de las personas, sino que se imprime en un código, codificadamente, el resultado con los datos del viajero, y entonces ese código lo puede leer a través de una aplicación en el celular, y entonces le puede decir al verificador si es positivo, si es negativo, si está válido, si ya está certificado el resultado, y pues el verificador no se queda con la información. ¿Por qué? Pues porque al ser esta información sensible, porque pues estamos hablando de la salud, el estado de salud de una persona, pues puede llegar a usarse de manera diferente a la que originalmente se tenía pensado, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones cada vez son más, ¿cómo decirlo? Tienen más de moda, están más de moda, se están usando cada vez más. Una de ellas es la aplicación de la Yata Travel Pass, se llama la aplicación, en donde tiene que ver varios actores en ella. Están las aerolíneas por un lado, junto con las autoridades sanitarias locales, que pueden ser los agentes migratorios, o no sé, generalmente son los agentes migratorios. Está, por ejemplo, que el laboratorio se tengan que verificar, como es el caso del Centro de Diagnóstico de la Facultad de Medicina, que está verificado por múltiples instituciones a nivel global, nacional y local, y ya está registrado también. Y por otro lado, pues tiene que tener el reconocimiento de los países, ¿no? Entonces, y de los viajeros, tienen que descargar la aplicación y entonces darse de alta. Entonces, estos son los certificados que emite el Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM. Los emite en varios idiomas: japonés, coreano, chino, inglés, alemán también. Tienen ciertas características de seguridad y aparte están enlazadas a ciertas plataformas, como pueden ser la YATA o como puede ser el Common Pass, ¿no? Que también está ya dado de alta, la clínica del viajero, como parte del código Common Pass. Entonces, ¿cuáles son los retos? Los retos para las pruebas. Las pruebas en los siguientes 6 meses a 12 meses, pues uno es, pues en el caso específico de los viajeros, pues hay diferentes autoridades en un aeropuerto. Entonces, no es lo mismo la autoridad del aeropuerto, realmente el aeropuerto gestiona el espacio, pero quienes están a cargo de implementar los requerimientos, pues son las aerolíneas, ¿no? Entonces, a veces no se ponen de acuerdo y entonces hace falta la tecnología para verificar los resultados de las pruebas PCR, los resultados de las pruebas de antígeno. Entonces, la vacunación contempla un incremento en la positividad de pruebas de detección de anticuerpos y por eso las pruebas de anticuerpos se han dejado de usar conforme transcurre la epidemia y conforme transcurren las campañas de vacunación. ¿Por qué? Pues porque eh, nos pueden confundir entre personas que adquirieron la inmunidad natural, a quienes la adquirieron de manera con la vacuna, las que adquirieron una inmunidad híbrida, los que ya las perdieron después de un episodio leve o asintomático de COVID. Entonces, o a lo mejor los que ya adquirieron una inmunidad de memoria, a pesar de que no tienen buenos títulos de anticuerpos, pero pues que sí tienen una buena calidad de protección. Y bueno, es lo que estaba mencionándoles, que también incorpore parte de la presentación a vacunas, porque es importante. Apertura de destinos turísticos de acuerdo a la proporción de población vacunada. Retos en México. Retos en México, pues México cuenta con una de las clínicas del viajero más importantes en Latinoamérica, más grandes, y ubicadas en un aeropuerto internacional, que es nuestra clínica, la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM. Su sede operativa está ubicada en la Terminal 2, tiene sedes alternas en la Terminal 1, tiene sede alterna en Ciudad Universitaria, en el Centro de Estudios para Extranjeros,
y tiene 3 sedes para la unidad de toma de muestras, que es la Terminal 1 también, el Instituto de Oftalmología Conde Valenciana y el mismo Centro de Estudios para Extranjeros. Entonces, es así como estamos operando. Es un gran reto porque pues que ha tenido que ampliar su capacidad varias veces más de lo que tenía antes de la pandemia para poder afrontar estos retos. La otra es pues que es necesaria contar con una base de datos nacional que permita corroborar información de vacunados para emitir certificados internacionales de vacunación. Ahorita pues se puede descargar un certificado digital, no todos pueden porque pues hay un desfase, ¿no? Entonces ese desfase pues es esperado por la cuestión de que pues la prioridad ahorita es vacunar al mayor número de personas y en segunda prioridad pues está cargar estos resultados a la base de datos. Entonces hay un desfase. Y como todo, recordemos que tanto las pruebas rápidas como las políticas de requerimientos y restricciones, como el manejo mismo de la epidemia local, nacional, regional o incluso internacional, pues va a depender en gran medida de la comunicación del riesgo que debe de mejorar y debe ser transversal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay que la educación es sumamente importante para poder hacer frente a una epidemia. En el caso de los viajeros, pues se tienen que poner de acuerdo todos estos sectores, poblaciones específicas de migrantes, abarcadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, están los viajeros internacionales previaje, que son las clínicas del viajero en nuestro país, los aeropuertos internacionales y las aerolíneas, las comunidades de expatriados a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los viajeros internacionales postviaje, ¿no? Los que ya llegaron a un destino, que pues se pueden abordar a través del sector privado, porque algunos se enferman y llegan a los hospitales enfermos, del sector público por lo mismo, sanidad internacional, migración, ONGs, el sector de turismo de las agentes de viaje, los profesionales de la salud en sus diferentes ramas y la importación de insumos y animales. Y pues para finalizar está el apartado de, pues todos pueden visitar la plataforma digital para obtener mayor información sobre pruebas de diagnóstico, vacunas de COVID en clínicadeviajero.unam.mx y aquí está una captura de pantalla de nuestro sitio web que es de la UNAM. Hay diferentes tipos de viajeros que podemos abordar ahí y también de población general, pero en específico de viajeros es viajeros que tengan tiempo por una consulta previaje, viajeros con urgencia y la población específica de tripulación. Pues muchas gracias a todos por su tiempo. Es importante tener esta conciencia de la prevención, de la medicina preventiva. Si bien muchas de las pruebas de diagnóstico se han utilizado para pues detectar la presencia de enfermedad y poder llevar a cabo un tratamiento, una vigilancia estrecha de los signos y síntomas para estar en condiciones para ir a un hospital si es que se requiere detectar complicaciones a tiempo. También debemos de tomar en cuenta que estas pruebas de diagnóstico nos pueden ayudar a cortar las cadenas de transmisión, los brotes dentro de las comunidades y más ahora con la reactivación de ciertas actividades que involucran una mayor interacción social en poblaciones no vacunadas, como los centros educativos. Bueno, pues tendremos que estar más al pendiente de pues hacer con una mayor intensidad, una mayor cantidad de pruebas con la finalidad de detectar la mayor cantidad de personas que puedan ser contagiosas sin ser conscientes de ello. ¿Qué diferencia hay entre una prueba rápida de antígeno y una de PCR? Pues la PCR es mucho mejor para detectar personas asintomáticas. La prueba rápida de antígenos sirve bastante bien para detectar personas con síntomas. Entonces, esa es la gran diferencia entre una y otra prueba. Muchas gracias por su tiempo y esperemos que esta plática les haya sido de utilidad. Muy bien, agradecemos la participación del doctor Jorge Baruch y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias.